Político Social. Gracias por conectarte con este enlace especial que hacemos de manera virtual para conversar contigo en este espacio de opinión y libertad. Mil gracias, estimado Javier. Gracias por la invitación. Estoy a tus órdenes. Un momento verdaderamente crítico en el país y, por supuesto, en el estado de Guanajuato, en la zona centro de la República Mexicana. Se viene agravando la curva ascendente de esta pandemia COVID-19. ¿Cómo has visto tú la jornada en este periodo donde fue implementando medidas más importantes aquí en la República Mexicana para mitigar este contagio de esta pandemia? Bueno, mira, lo que habría que pensar es que, por definición, las pandemias son impredecibles y en ese mismo sentido son incontrolables en un primer momento. ¿Cuáles son los elementos que sí permiten detener y contener una pandemia? Bueno, que haya una vacuna o que haya algún medicamento efectivo, algún antiviral, que han explicado epidemiólogos y virólogos en todo el planeta. Desde esta perspectiva, hay un debate respecto de si México entró de manera adecuada a la atención de la pandemia o bien si México entró tarde, y en esos dos polos estamos. No hay como un intermedio que nos diga, bueno, sí se hicieron bien estas cosas o no. Está la versión oficial del gobierno de la República en la que nos dicen que todo va bien, que la curva se está aplanando, que el pico epidémico está ya muy cerca, y por el otro lado los críticos que han señalado que los preparativos se iniciaron muy tarde, que se perdió tiempo valioso en la compra de insumos y todo lo que se requería para la atención de las personas que enferman por COVID, y que además hay, digamos, un mal manejo, una mala gestión de la epidemia. Todo esto se relaciona desde luego con la feria de los números o la cifra, o la danza de las cifras que tenemos todos los días, en la que nuevamente, por un lado, el gobierno de la República nos informa respecto de datos brutos, pero que estos datos, cuando se inicia una aproximación mucho más detallada, más mesurada, más analítica, nos van revelando que algo está oculto, no necesariamente por mala fe del gobierno de la República, sino por la propia dinámica de la integración de los datos. Y en eso estamos, en una gestión de un problema que, insisto, por definición, lo caracterizan dos cosas: complejidad e incertidumbre, y por el otro, las consecuencias que esto tiene para la economía, para la política, para la vida social, comunitaria y familiar de las personas. Me parece que allí sí hay elementos muy claros para decir que a nivel federal ha habido una muy mala gestión, pero también que en los estados de la República se ha tenido Los estados son los que suministran esos datos. Sí, sin duda, en términos de los datos de salud, pero cuando pasamos a la parte, digamos, del análisis económico y de las medidas que se han tomado o no se han tomado para paliar lo económico, ahí sí hay elementos muy firmes para decir, uno, que el gobierno de la República ha tenido una muy mala gestión, ha hecho caso prácticamente omiso de todas las recomendaciones. No hablo de las del Consejo Coordinador Empresarial, que necesariamente tienen una visión interesada respecto de ciertas empresas e industrias, sino hablo de lo que se ha generado en la CEPAL, en la UNAM, en diferentes grupos de reflexión plural y abierta, que han hecho un conjunto de recomendaciones muy precisas y muy claras respecto de qué sí se puede y qué no se puede hacer para reactivar la economía. Me parece que allí ha habido una reacción negativa de parte del gobierno de la República, pero más aún de parte de los gobiernos de los estados, Javier. También me parece que ahí están quedando a deber mucho. Hay una enorme mediocridad de los gobiernos estatales en su visión, en su proyección de la problemática, y lo que estamos viendo en casos como el de Guanajuato es que se ha anunciado que el próximo lunes se va a dar a conocer lo que le llaman un plan Marshall para Guanajuato, un nombre pomposo que pues básicamente no se está diciendo nada, y que de lo que básicamente muestra es una muy escasa imaginación hasta para poner un nombre mercadológicamente vendible, ¿no? Entonces... ¿Pero así lo anunciaron? Sí, el gobierno del estado así de un plan descarado. Marshall para Guanajuato. ¿Qué quiere decir eso? No tenemos... Pues sí, vaya, adquirir deuda es un para documento que al rescatar a sus parecer está amigos. trabajando. La adquisición de deuda para rescatar a un grupo por especial ahí. de empresarios.
Sí, y en ese sentido habría que existir, ¿no? Pareciera que el gobierno de Guanajuato, ahí sí están actuando como gerentes de intereses, pareciera que Bueno, así la han apuesta actuado va a ir por siempre. más, sin duda, y que mira, hay que recordar que el tema de la deuda en economía no necesariamente es negativo, siempre y cuando la deuda la utilices para proyectos de inversión, que la deuda la utilices para proyectos que detonen procesos ampliados de generación de empleos, que lo que estás utilizando para, digamos, lo que adquieres de deuda, lo utilizas para equipar tus hospitales, para equipar a la policía, en el caso de Guanajuato, que es urgente el tema de la seguridad pública, para equipar otros, digamos, aspectos de infraestructura social elemental. Por ejemplo, un dato que poco se ha mencionado durante esta pandemia es que solamente el 25% de las viviendas en el país tienen agua potable al interior de sus casas. Estamos hablando de una de cada cuatro que no tiene al interior del edificio. Si a esto le agregas que de ese 75% que sí tiene la tubería, digamos, pero que recibe agua a diario, el porcentaje se reduce al 68%. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto de esa deuda, si es que es el plan, que parece ser que es lo que nos van a presentar, cuánto de esa deuda se va a ir para el equipamiento básico de las viviendas? Recordemos que en este país hay alrededor de 6 millones de viviendas que no tienen refrigerador, alrededor de prácticamente 8 millones de viviendas que no tienen lavadora, y todos estos, digamos, elementos de equipamiento de la vivienda, de infraestructura social básica, pues no están considerados. Aquí de lo que se va a tratar, me parece lamentablemente, es de reactivar lo que tiene el sector automotriz en términos de lo que es la cadena productiva y la cadena de valor integrada en el TLC, con todo el clúster automotriz hacia Estados Unidos y Canadá, el clúster aeroespacial y la agricultura de exportación, y todos los demás sectores que siempre han estado olvidados en Guanajuato, pues ahí van a seguir en la misma historia de tragedia y orfandad, ¿no? Entonces me parece que sí hay una urgencia que hay que decirlo, Javier. Esta epidemia mostró y evidenció lo grave de las otras, pero al mismo tiempo las está invisibilizando. Insistiría yo en el tema de la inseguridad pública. El día de hoy dio a conocer el INEGI los datos de homicidios para el mes de abril. Déjame darte el dato para Guanajuato, seguramente tú ya lo tienes, pero es importante que el auditorio y la gente que nos hace el favor de estar en el programa está revisando. Fíjate, para el país, el registro del mes de abril son 2.950 homicidios. Estamos hablando de 98.3 por día. Pero si vamos al caso de Guanajuato, el mes de Un abril son centenar por día de personas están siendo asesinadas. asesinadas, más agrégale los 70 feminicidios que hubo en el mes de abril. Entonces, estamos hablando de un promedio adicional de 2.5 homicidios de mujeres por el hecho de ser mujeres, prácticamente 102 homicidios por día, ¿no? Lo que vemos para el estado de Guanajuato es terrible. De esos 2.900 que menciono, 371 se cometieron en el estado de Guanajuato, cifra superior, Javier, a la del mes de marzo, que había sido de 353. Si hacemos, digamos, el cálculo elemental, estamos hablando que en Guanajuato, en el mes de abril, el promedio fue de 12.3 homicidios. En marzo, el promedio fue de 11.7, o sea, creció incluso el número de homicidios. En la retórica oficial, cuando uno escucha la vocera del gobierno del estado de Guanajuato, porque el gobernador Sofía Huet. exactamente, que es un tema de Sofía Huet y no de él. Entonces, cuando vemos la retórica del gobierno del Estado, nos decían que esperaban, fíjate qué perverso discurso estatal, que por la pandemia y como se iba a encerrar la gente, el crimen organizado también se iba a guardar y que muy probablemente iba a bajar la criminalidad en el Estado. Bueno, es de veras increíble que estemos esperando que por las malas razones baje la delincuencia. Y luego nos dicen, hoy presenta el gobierno de la República también un informe en el que efectivamente nos dicen que bajaron robo en transporte público, robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo a negocios. Bueno, pues si los negocios están cerrados, si la gente no anda en el transporte público y no anda en la calle, lo esperable y lógico es que ese tipo de delitos descendieran. No hay ninguna relación causal
en términos de decir que la política de seguridad pública es la que está funcionando. No, estos delitos que tuvieron un descenso significativo, hay que decirlo, ya hay expertos, entre ellos Lalo Guerrero, Alejandro Ope, Héctor de Mauleón, otros más que saben bastante de seguridad, que nos alertan que este tipo de delitos efectivamente disminuyeron, pero que va a haber un rebrote o un repunte, un rebote muy importante después de que pase la pandemia, con el agravado de que los grupos delincuenciales siguen fortaleciéndose, porque la crisis no le pega a este tipo de grupos. La cantidad de recursos de que disponen, financieros, materiales, de recursos humanos, les alcanza Es para tremendo. en la pandemia y un rato más, ¿no? Entonces, sí creo que el estado de Guanajuato tiene una doble crisis, la crisis Sí, económica y la entre crisis la de... pandemia y la violencia. Exactamente, y que se agrava sin duda alguna porque hay que recordar, el lema del gobierno del estado nos dice, aquí sí estamos preparados para el COVID, ¿no? Bueno, el tema es que el COVID no había llegado al estado y no habíamos tenido, digamos, la fase de ascenso crítica en el número de casos. Guanajuato, Jalisco, otras entidades de la República apenas van a empezar con la fase del pico epidémico, como se le llama, y este inicio en el que vamos a comenzar a tener un número importante de casos, pues apenas viene, ¿no? Entonces habrá que ver si efectivamente las siguientes semanas, lamentablemente esto se va a ver muy rápido, si efectivamente el gobierno del estado estaba tan preparado como dice, ojalá lo esté, porque estamos hablando de vidas humanas y nadie en su sano juicio podría desear que estén equivocados, pero habrá que ver que la realidad se adecue a lo que es el discurso y vamos a ver si efectivamente la gente tiene la capacidad de respuesta que es exigible, ¿no? Oye, esta realidad, ¿tú crees que ponga a revelar si el sistema de salud pública que controla aquí el estado de Guanajuato, el gobierno del estado de Guanajuato, pues tiene deficiencias y en su caso fue una verdadera situación positiva para el estado no haberse adherido al INSABI, o en su defecto esto nos va a revelar si entonces sí requiere el estado de Guanajuato adherirse a este programa federal? Mira, creo que sí, de alguna manera este tipo de crisis ponen a prueba cualquier sistema. Hay que decirlo también, Javier, ningún sistema de salud está preparado para una cosa de este tamaño, ¿no? Sin embargo, la capacidad de adecuación sí depende de la capacidad de reacción inmediata de los gobiernos. Vamos a poner el caso de Alemania. En Alemania tienen mucho más casos confirmados que México. Alemania anda ya por arriba de los 70,000 casos y tienen la increíble cifra de menos de 500 defunciones. Es decir, con el doble casi, o un 60% más de casos confirmados que México, tienen Okay. prácticamente 8 veces menos defunciones. Ahora bien, Fíjate. muchos dicen, compáralo con Bélgica. Bueno, Bélgica tiene más casos y Bélgica tiene alrededor de 9,000 defunciones. Le preguntan al primer ministro qué está pasando en Bélgica, que es un país de primer mundo y un sistema de salud muy robusto, y la respuesta del primer ministro es, pues es que yo sí les estoy diciendo la verdad, a diferencia de lo que está pasando en otros países, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que países, digamos, de desarrollo más o menos similar al nuestro, como Chile, sí adecuaron muy rápido su sistema de salud. Chile tiene aproximadamente el mismo número de casos confirmados, pero tiene también alrededor de solo 700 defunciones. Estamos hablando de 8 veces menos que las defunciones de México. México ya ha superado a China, donde surgió este problema, y se coloca en segundo lugar, ¿no? En el continente americano en tener la mayor crisis Bueno, en de la contagio parte y de de defunciones. Latinoamérica, ¿no? Porque a nivel continental Estados Unidos se ocupa el primerísimo Sí, lugar sí. mundial, le Está sigue México en Brasil, Latinoamérica debajo de Brasil. debajo de Brasil, y México tiene ya 5,666 defunciones en el conteo oficial de la Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, vamos viendo que esas 5,666 defunciones hay además, de acuerdo con el reporte del día de ayer, 755 que son estas llamadas sospechosas, es decir, las que todavía están en espera de una confirmación vía laboratorio, y que estas 750 y tantas, alrededor del 30% se están confirmando en los casos sospechosos. Estaremos hablando de 210 o un poco más, ¿no? Entonces, habría que pensar hasta dónde el manejo de la crisis, Javier,
se está convirtiendo en un manejo, no le llamaría yo político, sino electorero, ¿no? Porque pareciera que el La concurso... politización de la pandemia. Pues mira, la politización no es necesaria en el sentido positivo de la palabra política, ¿no? Donde hay muertos es un asunto político, sin duda alguna, pero de buena política, de diálogo público, de debate de qué hay que hacer para mejorar los programas, las acciones de gobierno. Aquí lo que estamos viendo es un debate de cálculo estrictamente electoral, es decir, cuáles estados, pareciera que es el concurso a nivel nacional, van a tener menos muertos y en función de eso están midiendo su relativa eficacia respecto a la pandemia. Bueno, es absurdo y ridículo ponerlo en esos términos porque de lo que se trata aquí es de cómo generas una política de salud preventiva. Ya estamos viendo, a ver, ¿qué ha hecho Guanajuato para prevenir la diabetes y la hipertensión? Bueno, muy poco, igual que todo el país. ¿Qué ha hecho Guanajuato para prevenir la malnutrición en términos generales, que implica la desnutrición? Bueno, muy poco, igual que todo el país. ¿Qué ha hecho Guanajuato para prevenir la obesidad y el sobrepeso? Igual que todo el país. ¿Qué te quiere decir esto? Que todo el sistema de salud a nivel nacional estaba desintegrado, fragmentado, con pocas capacidades, porque el enfoque ha sido de atención a la demanda y no un enfoque de prevención de la salud. Ahora bien, pensemos en agendas que ni por aquí le pasan al gobernador. Agenda de salud mental. Guanajuato tiene una alta tasa de incidencia de suicidios. Eso no está en la retórica gubernamental. El tema de la violencia intrafamiliar, Javier, no es tema del gobierno estatal, cuando es uno de los problemas centralísimos en esta pandemia, sobre todo considerando que se trata de una pandemia que nos mandó a las casas a la mayoría o a los que pudimos quedarnos y que le está dando muy pocas posibilidades de supervivencia a los más pobres, ¿no? Entonces, vemos cómo el propio sistema se convierte en generador de desigualdades. Vemos, por ejemplo, para dónde va a estar el plan de reactivación y dónde han estado siempre las inversiones, en lo que ya decíamos, el corredor industrial integrado al TLC, pero ¿qué pasa en municipios como Tarimoro, Salvatierra, Guanímaro, Cuerámaro, todas las tierras norte del estado de Guanajuato, con municipios como Quichú, Santa Catarina, San Felipe, San Diego, donde la pobreza es la constante todos los días y donde nada más los compara, no compara Quichú con León o con Celaya. Bueno, Quichú tiene indicadores de desarrollo humano relativamente similares a los de África, algunos países africanos, mientras que Celaya, descontando el tema de la inseguridad, tiene indicadores relativos de bienestar más o menos como los de Europa Central. Entonces, vamos viendo como un modelo de desarrollo genera la perpetúa, pero con el otro añadido, Javier, que tampoco se dice. Es cierto, Guanajuato es un gran captador de inversión extranjera directa, pero una inversión extranjera directa que se basa en el uso intensivo de mano de obra barata. Cuando ves los indicadores del ingreso laboral per cápita, Guanajuato apenas está por arriba de la media nacional. Es decir, si a nivel nacional el ingreso laboral... Eso te habla que son salarios aplastados todavía por debajo de lo que se gana en Centroamérica. Exactamente. Y son los más bajos del continente. Sin duda alguna. Y cuando ves los mismos salarios de la Toyota en Japón, cuando ves los salarios de la Honda en Japón, cuando ves los salarios de la General Motors en Atlanta, bueno, son cuando menos de 8-1 lo que estamos teniendo, Javier. Entonces, o sea, no es motivo de orgullo. Para nada, al revés, habría que es más bien motivo de vergüenza de que malbaratan la calidad humana en este estado con fines electoreros para presumir inversión extranjera. Sin duda, y con el otro añadido, habría que decir que en Guanajuato ingresan más recursos por remesas que por inversión extranjera directa. No hay un solo municipio, por ejemplo, en el estado, tenga más recursos del ramo 33, por ejemplo, que lo que les llegan por remesas. Es un tema que queremos profundizar justamente, pero si me permite, Saúl Arellano, vamos a una breve pausa y regresamos para continuar conversando contigo de esta forma vía remota, aquí en Uno por Uno Opinión y Libertad. Volvemos. Muchísimas gracias, Javier.